Les voy a indicar, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que esto es 10 y metros por segundo. Entonces esos son los datos que, bueno, y acá necesitaría también la altura, ¿no? Digamos que estos son 100 metros. Entonces esos van a ser básicamente los datos que hemos estado manejando normalmente. Y en base a esto, pues vamos a hacer la resolución como normalmente lo haríamos. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que normalmente les preguntaría? Justamente lo que está ahí. El tiempo de vuelo, el alcance que tenemos en el eje X, o el alcance máximo que normalmente les está indicando así. Y también, por último, la velocidad con que cae al suelo. ¿Sí? Es decir, la velocidad final. Entonces, el tiempo y el alcance máximo. Esos van a ser los datos que yo normalmente les he estado solicitando hasta el momento. Estas tres cosas. Entonces, esas tres cosas vamos a poder determinar. Claro que podremos determinar, por ejemplo, la velocidad en cualquier instante del vuelo, ¿no? Podríamos hacer eso. Vamos a ver si lo hacemos en esta clase. A ver, para empezar, si queremos saber el, el tiempo de vuelo o el alcance máximo, pues nos vamos a basar en lo que les había ya mencionado varias veces, ¿no? Que en el eje X tenemos un movimiento uniforme y en el eje Y un movimiento variable. Entonces podemos empezar con cualquiera de esas partes para llegar al tiempo. Entonces, lo más importante aquí va a ser el tiempo. Si determinamos el tiempo, pues podemos determinar las demás cosas. Entonces vamos a partir de eso. Les voy a indicar acá cuál es la velocidad inicial como vector en forma general, que sería 10 en Y, 0 en J, ¿sí? Porque les estoy indicando que es paralelo al eje horizontal. Entonces tendríamos ese vector tomando en cuenta como un vector completo, ¿no? Por lo tanto, eso quiere decir que la velocidad inicial en Y es 0. Entonces vamos a partir de eso para poder determinar el tiempo, ¿sí? Entonces, recuerden que la fórmula que normalmente les indicaba que es la altura va a ser igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo. Bueno, de una vez les voy a poner menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. De aquí los datos que disponemos son todos excepción del tiempo. Entonces podemos aplicar o podemos reemplazar en esta fórmula los datos que estamos buscando. Sí, entonces tendríamos eh, la, la velocidad inicial en Y, que es 0. Entonces toda esta parte de aquí se va a hacer 0. La altura, como estamos tomando en cuenta como referencia este punto, esa altura va a ser negativa con respecto a la referencia, pues sería menos 100. Y acá tendríamos que esto es menos un medio por la gravedad que manejamos 9.8 y por el tiempo al cuadrado. De ahí nada más tendríamos que despejar, ¿sí? Despejar el dato que tenemos. Para esto simplemente pues el signo negativo con el signo negativo se van a simplificar y todo lo que divida al lado va a pasar a multiplicar y viceversa, ¿sí? Es decir que el tiempo al cuadrado va a ser igual a 100 que multiplica a 2 y que divide entre 9.8. Vamos a ver cuánto nos sale esto. Entonces nos quedaría 100 que multiplica por 2 y que se lo divide entre 9.8. Esto nos da 20.41. Pero ojo que esto es tiempo al cuadrado, ¿no? Y yo quiero saber cuál es el tiempo, nada más. Entonces tendría que sacar la raíz cuadrada de esto y me va a quedar que la raíz cuadrada de 20.41 es 4.52 segundos. Sí, no se olviden de hacer la raíz cuadrada acá. Y con eso tendría ya la primera parte del ejemplo. Perdón, la primera parte que sería el tiempo, ¿sí? El tiempo de vuelo, el tiempo que llegaría al suelo. A partir de este tiempo yo podría determinar cuál es el alcance máximo, ocupando el eje X exclusivamente, pues en el eje X van a tener
que la velocidad en x es igual a la distancia en x, en este caso el alcance máximo, dividido por el tiempo de vuelo. Recuerden que esto se da porque en el eje x es un movimiento uniforme, nada más. O se ocupan diferentes fórmulas en el eje y porque en el eje y es movimiento variado. ¿Sí? Y ya de aquí nada más tendríamos que hacer el despeje respectivo, que el alcance máximo va a ser igual a la velocidad en x multiplicado por el tiempo. La velocidad en x, recuerden que no cambia, se mantiene constante durante toda la trayectoria, por lo tanto va a ser el mismo 10. Entonces sería esto 10 que multiplica a los 4.52. Y de aquí tendríamos que el alcance máximo va a ser de 45.2 metros. Esa va a ser la distancia en el eje X que recorra el proyectil. ¿Sí? O a la distancia que llegue el proyectil desde el punto de lanzamiento, ¿ok? Con esto tendríamos ya dos de las tres cosas que les estaba mencionando. A partir de esto, pues ya con el tiempo podemos determinar cuál es la velocidad con la que el objeto golpea el suelo, que es lo que haríamos para terminar. Sí, con eso terminaríamos el ejemplo que les estoy mostrando acá. Tenemos el tiempo, tenemos la velocidad inicial en Y, sabemos cuál es la aceleración, pues simplemente lo que tendríamos que hacer es reemplazar eso en las respectivas fórmulas, nada más. ¿Sí? Nada más. Entonces, para esa parte lo que vamos a hacer es simplemente, como les digo, tengo que la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Sí, menos la gravedad por el tiempo. Recuerden que esto sale de la fórmula que es la velocidad final es igual a la inicial más aceleración por el tiempo. Entonces, aquí nada más lo que tendríamos que hacer es el respectivo reemplazo. La velocidad en Y es 0, por lo tanto todo esto de aquí va a ser 0, entonces la velocidad en Y va a ser igual a menos 9.8 multiplicado por el tiempo que era 4.52. Y esto nos va a dar como resultado el 44.27 negativo, debido a que la dirección de esta velocidad va a apuntar hacia abajo, entonces por esa razón es negativo. Recuerden que el gráfico más o menos queda así, eso quiere decir que la velocidad en este punto va a apuntar más o menos de esta manera. Entonces tendríamos su componente en X y su componente en Y. Y nada más solamente lo que haríamos al final es ubicarla como vector. Es decir, 10 en y menos 44.27 en J. Esto en metros por segundo. Y esa sería la velocidad que tiene el proyectil al caer al suelo. ¿Sí? Al caer al suelo. Nada más que eso. Y con eso ya tenemos resuelto este ejemplo, esta forma de ejemplo que les había mostrado. Ahora, en cuanto a esto, pues igual hay unas cuantas variaciones. Hay otros casos que, dependiendo de cómo lo vayamos modificando, va a tener ciertas modificaciones y demás. Pero por el momento, pues, estos son los ejemplos que les he mostrado. Estoy indicando, pues, acá tendríamos que el objeto va a partir y va a caer en el mismo nivel. Entonces, para esto necesariamente el objeto va a requerir un ángulo. Digamos que este ángulo sea de 25 grados, por ejemplo, y que la rapidez con la que se lo lance sea de 100 metros por segundo. Entonces, de la misma manera, el objeto va a tener una parábola, una trayectoria parabólica, va a llegar a una altura máxima, va a recorrer un alcance máximo
Y de la misma manera va a llegar con una rapidez final. Además de que va a tener un tiempo de vuelo. Y con esto sería más o menos o prácticamente todos los parámetros que podríamos ubicar acá. Obviamente, como les decía hace un momento, pues tenemos en el transcurso de esta trayectoria, podríamos calcular todos estos datos, ¿no? ¿Qué altura tiene, qué alcance tiene y qué velocidad tiene y a qué tiempo se da todo esto, ¿no? Todo eso lo podemos hacer dependiendo de qué estemos estudiando, ¿no? Pero por lo general lo que se hace acá es calcular estos datos de la altura y el alcance y la velocidad al finalizar toda la trayectoria. Obviamente también incluido el tiempo. Esos son todos los datos que necesitan para empezar. A partir de eso podríamos hacer, yo les indiqué fórmulas, pero de la misma manera, así como se lo puede hacer esto con fórmulas, pues también se lo puede hacer eh, con, con los datos, ¿no? Así como les estaba indicando, con las fórmulas generales. De hecho, las otras fórmulas se las obtiene a partir de las fórmulas generales que se dan para movimiento variado. Y bueno, y las respectivas resoluciones de dichas fórmulas. Entonces, vamos a aplicar las fórmulas que les he indicado para lo que es alcance, para lo que es altura máxima. Y en base a eso, pues hacemos los respectivos cálculos. De hecho, de esa forma es más fácil. Debido a que solo aplican una fórmula sencilla y se llega a la respuesta. Son, como les digo, son en realidad fórmulas bastante sencillas que solamente tenemos que reemplazar datos. Entonces vamos a empezar con el alcance máximo. Para esta fórmula teníamos que es la velocidad inicial multiplicada por al cuadrado multiplicada por el seno de 2 veces el ángulo dividido entre la gravedad. Reemplazando esto, pues tendríamos la velocidad al cuadrado, que en este caso serán 100, serían 100 al cuadrado, multiplicado por el seno de 2 veces 25 y dividido entre 9.8, que es la gravedad. Sí, prácticamente son los datos que estamos manejando, no es nada complicado esta parte, solo es un reemplazo de datos y resolver en la calculadora. Entonces tendríamos 100 al cuadrado multiplicado por el seno de 2 por 25, que sería el seno de 50 grados, y todo esto dividido entre 9.8, que les va a dar 781,7. Entonces el alcance máximo de este proyectil va a ser 781 metros, punto 7. Y algo que quiero que tomen en cuenta, que si mayor es la velocidad inicial, pues el alcance va a ser mayor de la misma manera. Obviamente también va a depender del ángulo de disparo. Mientras más esté más o menos por los 45 grados, pues tendríamos el valor más grande, este alrededor de los 45 grados. Mientras más se acerque de entre los 45 y 90 grados, pues el alcance va a irse reduciendo de esa manera. Sí. Y bueno, de aquí, bueno, la otra parte que queríamos sería la altura máxima. Para eso sí mismo tienen la fórmula, que es la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. De la misma manera, reemplazar datos, un reemplazo de datos nada más. Serían 100 al cuadrado por el seno de 25, todo esto al cuadrado dividido entre 2 por 9.8. Y bueno, ya lo que nos dé acá es simplemente un reemplazo en la calculadora. Entonces vamos a ver cuánto nos sale acá. Tendríamos 100 al cuadrado que multiplica al seno de 25 grados elevado al cuadrado. Todo esto dividido
entre 2 por 9.8. Esto nos da 91.13 metros. Entonces, con estas condiciones, lo que quiero que vean es que el proyectil va a alcanzar una altura de aproximadamente 100 metros, bueno, 91 metros, y va a recorrer una distancia en el eje horizontal de 780 metros. Entonces, lo que les menciono es lo siguiente, que mientras mayor sea la velocidad inicial, pues el objeto va a tener mayor alcance, tanto en el eje X como en el eje Y. De esa manera, pues ustedes pueden determinarlo o podrían predecir este tipo de trayectorias, lo que es normalmente con los proyectiles, como les había indicado. ¿Sí? Hasta ahí, bueno, esta parte solamente es la aplicación de las dos fórmulas que les he indicado hasta el momento. La parte del tiempo de vuelo, pues lo vamos a aplicar de la misma manera que lo hicimos en el ejercicio anterior, pues simplemente a partir del eje X, porque ese es el más sencillo. Simplemente lo que necesitaríamos ahí es la velocidad en X, que solo determinamos a partir de funciones trigonométricas. Sí, a partir de las funciones trigonométricas podemos determinar eso y nada más lo haríamos de esa manera. A ver, vamos a ver. Entonces, tenemos que la velocidad en X va a ser igual a la velocidad en X multiplicada por el seno, ¿no? La velocidad inicial multiplicada por el seno de los 25 grados. Es decir, los 100 metros por segundo multiplicado por el coseno. eh, acaba el coseno de 25 grados. Y bueno, ya veremos cuánto nos sale esta parte de aquí. Tenemos los 100 multiplicado por el coseno de 25 grados que nos da, a ver, los 100 multiplicado por el coseno de 25 grados que nos da 90.63 metros por segundo. Esta va a ser la velocidad que tenga en el eje X durante toda la trayectoria, desde el punto en que se lanza el proyectil. Y a partir de esto podemos determinar cuál es el tiempo, con el dato del alcance máximo, ¿no? El dato del alcance máximo era 781.7. Entonces, con estos dos datos podemos determinar el tiempo. Recuerden que la velocidad en el eje X va a estar definida por el alcance máximo dividido por el tiempo de vuelo. De aquí, al hacer el respectivo despeje del tiempo de vuelo, tendríamos que es el alcance máximo dividido entre la velocidad máxima. No, perdón, la velocidad en X. Sí. Y de aquí, bueno, nada más tendríamos que hacer el respectivo reemplazo, ¿no? Tendríamos que, esto es 781.7 dividido entre 90.63. Que esto nos va a dar como resultado 8.63. 8.63 segundos. Entonces, miren, en ese tiempo tan corto ha recorrido esa distancia. Como les digo, todo va a depender de la velocidad inicial con la que el objeto parte. Y bueno, y de aquí nada más, lo que nos haría falta es de los datos que les estaba solicitando, pues la velocidad, con la que impactaría el objeto el suelo. Que eso de la misma manera podemos determinarlo con fórmulas de movimiento variable. Sí, entonces, para eso necesitamos saber cuál es la velocidad inicial en Y, que eso lo podemos determinar de la misma manera que lo hicimos con el X, solamente que vamos a ocupar la función seno. Entonces, tendríamos que la velocidad inicial en Y va a ser igual a la velocidad inicial multiplicado por el seno de 25 grados, es decir, 100
por el seno de 25 grados. La velocidad inicial en y nos va a dar lo que obtengamos acá. 100 multiplicado por el seno de 25 grados, que nos da 42.26 metros por segundo. Y a partir de esto podríamos determinar, sabemos cuál es la aceleración, sabemos cuál es el tiempo, y podríamos determinar cuál es la velocidad en y, que sería la velocidad inicial en y, menos la gravedad por el tiempo. Entonces tendríamos acá 42.26 menos 9.8 multiplicado por el tiempo, que el tiempo lo habíamos obtenido de 8.63. Por lo tanto, la velocidad en y va a ser igual. A ver, tendríamos 42.26 menos 9.8 multiplicado a 8.63, que nos da menos 42.31 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad como vector va a quedar representada como la parte en X, que la parte en X la obtuvimos de 90.63, en y menos 42.31 en la parte de J, y esto tendríamos como metros por segundo. Y esa va a ser la velocidad que tiene el objeto en el momento que llega al suelo, en el momento que toca el suelo nuevamente. Entonces, eso más o menos es lo que normalmente se haría en un ejemplo como estos. Obviamente, durante toda la trayectoria que ustedes tienen acá, pues se podría determinar cuáles son los respectivos datos, ¿sí? Durante los 8.63 segundos que hay de trayectoria, durante todo ese tiempo podríamos determinar todos los datos que hicimos hasta el momento. Sí, todos esos datos lo podríamos determinar sin ningún inconveniente. Es decir, hacer lo que, por ejemplo, lo que les voy a indicar en este momento. Yo indicar un tiempo cualquiera, que sería un tiempo que esté comprendido entre los 0 y los 8 segundos. Por ejemplo, puede ser un tiempo de 5 segundos. Y determinar cuáles son las condiciones del problema según este nuevo dato, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer justamente eso. Con un dato de 5 segundos, vamos a determinar en qué posición se encuentra el objeto y cuál es su velocidad. Entonces, les voy a poner acá a un tiempo de 5 segundos. Voy a determinar la posición en X, la posición en y su velocidad. Esos tres parámetros voy a determinar a partir del tiempo de los 5 segundos. Todo eso lo puedo hacer. Es en realidad bastante sencillo hacerlo. Vamos a ir paso a paso. Entonces vamos a hacer primero la parte de X. Les recalco esto. Entonces la velocidad en X va a ser igual a al recorrido que tenga en X dividido por el tiempo. Acá quiero saber cuál es el recorrido en X. Pues despejo. Y me va a quedar que el recorrido en X va a ser la velocidad en X multiplicada por el tiempo. La velocidad en X la tengo que es de 90.63. Y esto lo tendría que multiplicar por los 5 segundos que estoy obteniendo como dato. Entonces vamos a ver cuánto nos sale esta parte de acá. 90.63 multiplicado por 5. Nos da 453.15 metros. Entonces, eso quiere decir que hasta a los 5 segundos ha recorrido 453 metros en el eje horizontal. De la misma manera podemos hacer exactamente esto para el eje vertical, que en este caso sería el eje Y. Para eso haríamos que la distancia en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y multiplicada por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Todos estos datos disponemos, entonces los vamos a reemplazar nada más. Entonces la velocidad inicial en Y
habíamos obtenido de 42.26 multiplicado por el tiempo, que va a ser 5, menos 1/2 por 9.8 y por 5 elevado al cuadrado. Vamos a ver cuánto nos sale este resultado. Esto nos debería salir un valor un poco menor a la altura máxima, debido a que en este punto en este tiempo de la trayectoria, el objeto ya está cayendo. Entonces, les había indicado que estos movimientos se dan de forma algo parecido a asimétrico, ¿no es cierto? Que el mismo tiempo que le toma subir, le toma bajar. Entonces, si hablábamos de 8.6, me parece, de tiempo total, eso quiere decir que a la mitad de ese tiempo va a llegar a la altura máxima, es decir, a 4.3 segundos más o menos. Entonces, si sobrepasamos este tiempo, eso quiere decir que el objeto ya está cayendo. Si estamos en un tiempo menor a eso, el objeto todavía está subiendo, ¿sí? Entonces, como les digo, en esta parte nos va a dar un valor menor, pero ya en la parte de la caída, estamos hablando ya de la caída. Entonces, vamos a ver 42.26 multiplicado por 5 menos, tendríamos 1/2 multiplicado por 9.8 y multiplicado por 5 al cuadrado, ¿sí? Nos da 88.8 metros. Como ven, la altura máxima era alrededor de 90, por lo tanto tenemos esta condición que les estoy mostrando acá y se comprueba lo que les digo. Entonces ya estamos en la parte de la caída. Sí, estamos en la parte de la caída. Y nada más nos haría falta la última parte, que es la velocidad. La velocidad en X no va a cambiar, por lo tanto no hace falta calcularlo. Lo que tenemos que hacer acá es la velocidad en Y nada más. Entonces tenemos que la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Esta fórmula ya la usamos, solamente tenemos que ir reemplazando, ¿no? La velocidad inicial en Y es de 42.26 menos 9.8, que multiplica al tiempo, que son 5. Para este caso, como ya estamos en la caída, vamos a tomar en cuenta que toda la parte del ascenso, la velocidad en Y va a ser positiva. En la parte de la cúspide de la trayectoria va a ser igual a 0. Pero a partir de ese instante que empieza el descenso, pues toda la velocidad en Y va a ser negativa. Entonces, en este dato de aquí nos debería dar un valor negativo. Entonces, tenemos que es 42.26 menos 9.8 multiplicado a 5, que esto nos da menos 6.74. Sí, menos 6.74. Esto, como les digo, el signo negativo se debe a que ya estamos en la caída. Si estuviésemos en el ascenso, este valor debería ser positivo. Y con esto, pues ya tenemos el dato de la velocidad en ese tiempo, que va a ser los 90.63 en y menos 6.74 en J. Y esto sería la rapidez, bueno, no, la velocidad para el tiempo de los 5 segundos. Entonces, como ven, más o menos es la misma aplicación que se hace en los otros casos, pero con un tiempo determinado.